por el privilegio que tenemos de ser parte de tu familia. Todavía continúa y nos asombrará para el resto de nuestra vida el hecho de que, siendo tú puro, perfecto, santo, inmaculado, Señor, y hayas querido poner tus ojos sobre personas como nosotros, rebeldes, depravados, Señor, y malagradecidos, testarudos, todo ese sinnúmero de cosas que nos describe a cada uno de nosotros, Señor, y aún así tú has querido tener relación con nosotros, Señor. Te amamos, Señor, tú lo sabes, y también sabes que deseamos amarte mejor, Señor, con más limpieza, con más pureza, con más consistencia, Señor. En esta hora yo te agradezco, pero te agradezco sobremanera a la misericordia que has tenido de mí, Señor, en estos días que han pasado desde el domingo pasado, la forma en que has respondido a mi clamor, Señor, la presencia de hermanos en Cristo que se han acercado a mí desde otros estados, me han llamado, hemos hablado de distintas cosas, Señor, y es increíble como tú, Señor, operas. Yo te doy mil gracias por tu paciencia y tu misericordia, y vuelvo a rogarte, a suplicarte con toda la humildad que puedas tú generar dentro de mí, que tengas misericordia de mí, que soy un hombre imperfecto, soy un hombre pecador, Señor, y te agradezco, Señor, que cada día que pasa, pues, continúas creando dentro de nosotros un odio mayor por el pecado, Señor, y un deseo mayor de amar las cosas que tú amas, Señor. Sabes el asunto que nos trae aquí en esta noche, sabes las batallas estas campales que tenemos probablemente en el día de hoy. Quién sabe si aún en este momento con nuestra mente, Señor, te imploramos que de una forma sobrenatural, Señor, nos hables, Señor, nos capacites para atender con seriedad este asunto que tú consideras importantísimo, Señor, y que nos ayudes a creer, Padre Santo, que tú no solamente vas a poner dentro de nosotros el querer, Señor, tener pensamientos limpios, puros, que te edifiquen, que te glorifiquen a ti, mejor dicho, Señor, y tú también ayúdanos a creer que tú nos vas a dar la capacidad para hacerlo, Señor. Como hablábamos el domingo, Señor, ayúdanos a hacer todo lo que hagamos sin murmurar, sin argumentar, sin discutir, Señor, de forma tal que podamos parecernos más y más a ti, Señor. Sé con Pastor Marcel, Pastor Willy, las hermanas que te sirven al servir de los chiquitos, Señor, en la guardería. Y otra vez gracias, Señor, por haber traído al hermano David, al hermano César, Señor, y por medio de ellos ayudarnos a realizar el sueño que por años y años tuvimos de poder realizar un ministerio como el que todos los miércoles aquí de 6 de la tarde a 7 tenemos, Señor, de poder hacer lo que tú quieres que hagamos, Señor. Así que gracias te damos, Señor, por la experiencia de hoy, esas 46 familias. Nuestro deseo es que ellos puedan reconocer a Cristo como el Salvador y Señor de sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, regresamos nuevamente a esta sección que empezamos hace 3 semanas, la introducción. Ya estamos en la primera lección de este nuevo ciclo de Matete que hemos titulado El desperdicio de mis pensamientos, y la lección que estamos considerando la hemos titulado Malos inquilinos en las habitaciones de mi corazón. El pasaje principal, ¿verdad? Como punto de partida para esta lección que se encuentra en Jeremías 4:14, es el primer pasaje que usted tiene en la segunda página de sus notas. La tiene en la segunda página de sus notas, por favor. Jeremías 4:14, donde encontramos al profeta extendiendo una extensión o en cierta forma una reprensión, una amonestación al pueblo de Israel, donde hace énfasis en la necesidad que el pueblo tiene de limpiar, lavar su corazón y de una vez por todas parar una práctica que ellos han tenido por mucho tiempo,
que es lo que vemos cuando nos habla Jeremías acerca de la necesidad que ellos tienen de remover de ellos, de adentro de ellos, estos pensamientos de iniquidad. Jeremías 4:14 dice de esta forma: lava tu corazón de maldad, Jerusalén, para que seas salva. Y luego entonces nos confronta con la pregunta que es la que hemos estado considerando con seriedad, yo espero, en las últimas 2 semanas. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? ¿Hasta cuándo vas a permitir dentro de ti? Y la imagen que Jeremías tiene en mente es la imagen de una casa grande, una mansión que tiene muchos cuartos, donde tienen acceso sin número de personas, invitados, y la idea y hablando del corazón, la imagen que nos da precisamente de esa casa, ¿verdad? Entonces, la pregunta otra vez: ¿hasta cuándo vas a continuar haciendo espacio en tu cabeza para estos pensamientos perversos? ¿Hasta cuándo vas a dejar que esos pensamientos te dominen? La primera semana, este miércoles antepasado y este miércoles que pasó también, mencioné brevemente acerca de el hospedaje que mi mamá tenía, y traté de utilizar eso como ilustración, ¿verdad?, de lo que sucede con nuestros pensamientos, con nuestra mente. No sé si se acuerda que pues en el hospedaje de mi mamá había unos letreros al frente donde decía: se admiten pupilos, haciendo una invitación a las personas que estaban pasando, ¿verdad? Y mi mamá le ofrecía pues un alojamiento, pero en los otros hospedajes que había en esa calle y en todo ese vecindario, pues había otros como el de doña Paula, que no solamente ofrecían alojamiento, no solamente decía se admiten pupilos, pero también había otra parte que decía pues que se proveía cuarto y comida, ¿right? Y la imagen que queremos comunicar es que nuestra mente es de esa forma. Tiene un letrero que invita a cuanto pensamiento pasa, le dice: bienvenido, hay alojamiento para ti, ¿verdad? Le abre la puerta, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que una vez entran, le da alojamiento, ¿verdad? Mano Randy, mira, aquí hay espacio, le da alojamiento, ¿verdad? Y también, pues, no solamente eso, sino que le ofrece alimento, ¿verdad? Y hablamos sobre el particular. Hablamos también acerca de la necesidad que tenemos de entender por qué hemos titulado esta serie El desperdicio de mis pensamientos. Hablamos de la palabra desperdiciar, que nos sugiere un uso innecesario, indebido de recursos que deben utilizarse correctamente. Dijimos que en esencia es el mal aprovechamiento que se realiza de algo, de alguien. Hablamos de desperdiciar, de malgastar, de despilfarrar, de desaprovechar. Y hablamos de este recurso súper extraordinario que Dios nos ha dado, probablemente uno de los más grandes recursos que Dios ha provisto para el ser humano y sobre todo para las personas que le pertenecen a Él, que han experimentado el nuevo nacimiento, que es la capacidad de tener un corazón, una mente nueva que ha sido santificado, ¿verdad? Y que ese corazón, lo utilizamos como sinónimo de mente, ahora en Cristo tiene un potencial, pero tremendamente extraordinario, ¿verdad? Porque ahora pues es gobernado, está subordinado a la voluntad de Dios, es controlado por el Dios que lo creó, ¿verdad? ¿Sabes? Y nos va a ayudar a filtrar todos estos pensamientos, ¿verdad? En una forma pues que siempre va a ser beneficiosa para nosotros, porque está orientada a darle gloria a Dios. Y todo lo que nosotros hacemos que está orientado para darle gloria a Dios va a ser beneficioso para nosotros. Amén. Eso es inevitable, eso siempre va a ser de esa forma. Dijimos que cuando hablamos de pensamientos en el contexto de nuestro estudio, estamos hablando de los actos internos de la mente del ser humano, que pueden incluir deseos, razonamientos, intenciones, resoluciones, objetivos, etcétera, etcétera. Señalamos también que en la palabra de Dios vemos que Dios compara el corazón, y otra vez sinónimo de mente, el corazón del hombre en una casa espaciosa que tiene muchas habitaciones.
en las cuales se puede hospedar, se puede atender, se pueden alojar y se pueden alimentar multitud de invitados. Por favor, trate la forma en que mejor usted pueda, ¿verdad? A ver si puede, si no puede procesar la imagen que está tratando de comunicar acerca del corazón como una casa con muchas habitaciones que hospeda y todavía quizás sea un poco confuso para usted. Si lo es, siéntase en la libertad, acérquese y hablamos. Yo trato de explicarlo en una forma más clara, ¿verdad? Porque es esencial para poder aprovecharnos de las cosas que tenemos delante de nosotros, pues ese concepto es necesario que esté claro en nosotros. En las notas suyas escribimos entonces en la primera página al mero final, donde dice la palabra de Dios en Jeremías 4:14 y en otros versículos, nos recuerda que el corazón, mente entre comillas, del ser humano, del hombre, en cierto sentido, es como una casa grande con muchos cuartos donde se pueden atender y alojar multitud de invitados. La palabra de Dios enseña que antes de la conversión, multitud de invitados, cuando hablamos de invitados, estamos hablando de ¿qué? ¿De qué? De pensamiento. All right. La casa es nuestro corazón, los invitados son los pensamientos, ¿verdad? Antes de la conversión, antes de Cristo, cuando el corazón nuestro era un corazón de piedra, multitud de invitados tenían acceso libre y abierto a nuestro corazón. Podían entrar por la libre, sin problema de ninguna, entrar y salir como le diera gana, ¿verdad? Pero eso es antes de la conversión. En otras palabras, que antes de la conversión, pensamientos vanos, pensamientos superficiales, triviales, irreverentes, impíos, morbosos, libertinos, depravados, se movían con toda libertad en nuestra mente, ¿verdad? Y como la imagen que hemos estado utilizando, ¿verdad?, en la portada del estudio, pues acampaban y nos hacían nidos y se quedaban ahí, ¿verdad? Y usted y yo nos envolvíamos en estas conversaciones ahí bien profundas con ellos, ¿verdad? Hasta que producían el resultado que la Escritura nos dice que producen, que es la iniquidad que estamos tratando de considerar. Antes de la conversión, el corazón no regenerado gustosamente le abre las puertas de par en par a los pensamientos estos invitados, le hace espacio, los aloja, los acomoda y, como ya hemos dicho varias veces, se goza en alimentarlos. Esa ha sido la historia nuestra. Eso es lo que por años y años hemos estado haciendo, ¿right? Eso es lo que en un momento dado se espera, Dios desea, la Escritura nos enseña precisamente eso, que el cristiano llega a un momento y dice, basta, se acabó. Right? Ya voy a suspender el mal hábito de estar conformándome a este mundo, a este siglo, ¿verdad? ¿Sabes? Estoy hastiado, estoy cansado de que mi mente se esté conformando a esto. Lo que yo quiero es que mi mente sea transformada de forma tal que yo pueda llegar a un punto en que pueda experimentar la renovación esta que la Escritura me está hablando, como mencionábamos en el texto que le mencioné, que le envié en el día de hoy. Así que la persona inconversa, que esa era nuestra condición antes de Cristo, tiene un corazón de piedra, como lo teníamos cada uno de nosotros. Y de muy buena gana, definitivamente, alberga estos pensamientos y le da acceso a todas las habitaciones de su vida, todos los aspectos de su vida están tocados, están contaminados, están ensuciados por estos pensamientos que el corazón de piedra no regenerado invita, ¿verdad? ¿No? Sin problema, se siente cómodo, la mente se siente cómoda con esos pensamientos, una mente no regenerada, ¿verdad? Y como señalamos también, pues en ese proceso, pues la persona inconversa se mantiene en una conversación constante con todo lo que esos pensamientos que entran, que se han invitado, quieran proponer. Si lo que proponen es inmoralidad, pues me envuelvo en eso. Si lo que proponen es traición, me envuelvo en eso. Si lo que proponen es engaño, me envuelvo en eso.
Si lo que propone es amargura y resentimiento y odio y todo eso, y racismo y prejuicio, me envuelvo en eso. Y en el proceso de nosotros envolvernos en eso, lo que resulta es que todos los aspectos de nuestra vida, todas las habitaciones de nuestra vida, recuerde casa, nuestro corazón, pues se contamina, ¿verdad? Y están sucios, ¿right? Pero la mente no regenerada, el corazón de piedra, no tiene problema con eso. Está feliz con eso. Es la imagen que hemos tratado de comunicar por muchos años, de que la persona que no ha conocido a Cristo, el inconverso, en su esencia como tal, vive sumergido en un vertedero donde lo que le rodea es la podredumbre, maggots, los gusanos, las cucarachas, toda la basura, toda esa mugre, y la persona, sus sentidos están inertes, ¿verdad? No puede oler, no puede ver, el sentido de tacto no siente nada. Y pues está jugando con todos esos gusanos y esas culebras y esos 100 pies y toda esa podredumbre y todo eso que tiene. Está feliz, piensa que esto es lo más chévere, porque es lo único que ha conocido. Right? Pero entonces cuando ese corazón de piedra es reemplazado por un corazón de carne, producto de la salvación y nuevo nacimiento, esa persona, sus sentidos son activados, se le abren los ojos espirituales, el olfato espiritual se le abre, el tacto espiritual se activa, entonces se da cuenta y dice, pero ¿qué rayos yo hago aquí? ¿Qué es esto? Algo muy parecido, pues, se espera que suceda con los pensamientos nuestros. Hemos estado amamantando estos pensamientos por tanto tiempo, de odio, de celo, de envidia. Podemos añadirle hasta la semana que viene a los invitados que por mucho tiempo hemos estado hospedando en las habitaciones nuestras y que se han movido por ahí, el desquite, y no perdonar y toda cuanta cosa se podemos imaginar. Pero eso era propio, aceptable, cuando el corazón nuestro era un corazón de piedra. Si hemos tenido un nuevo nacimiento, algo ha sucedido que cambia la historia. Ahora tenemos un corazón que es, como la Escritura lo identifica, como un corazón de carne, que es sensible a lo espiritual de Dios, ¿verdad? Y que se ha convertido ahora en lo que originalmente estuvo destinado para ser probablemente el recurso más extraordinario que el ser humano puede tener. Por eso es que entonces, como leímos en Proverbios 4:23, sobre toda cosa hay cosas que hay que cuidar que son importantes. Pero hay una cosa que está por encima de todas las cosas que hay que cuidar que son importantes. ¿Y es tu qué? Tu corazón y tu mente. Porque de él mana la vida. Lo que somos viene de ahí. Quiere decir que de ahí manan muchas cosas que son extraordinarias. Así que es un recurso, es una cosa, pero increíble, ¿no? Y la situación nuestra es que por muchos años, aún después, y aquí es donde está el problema, después de nuestra conversión, pues hemos permitido y continuamos permitiendo que estos invitados que en un momento dado estuvieron ahí, pues como nosotros teníamos el corazón de piedra, pues nos gozábamos con ellos. Y en el momento de nuestra salvación, como vamos a mencionar ya mismo, fueron expulsados. La casa se mantuvo intacta, una casa nueva, pero los que habitaban ahí adentro en nosotros fueron expulsados. Pero el hecho que en ese momento nuestro nacimiento espiritual fueran expulsados no quiere decir que ya nunca más puedan entrar, porque la realidad es que entran todos los días. Ahora, distinto en el pasado, pues nosotros, con los recursos que tenemos, sobre todo Dios viviendo en nosotros, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo de Dios,
Pues entonces ahora nosotros, la responsabilidad nuestra es asegurarnos de que no nos hagan nidos. Amén. Y de eso se trata lo que estamos haciendo precisamente. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. ¿Ok? Now, en el contexto de Jeremías 4:14, pues vemos a Jeremías, o el Espíritu Santo de Dios a través de Jeremías, preguntando, ¿verdad? Diciendo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Verdad? ¿Hasta cuándo darás vueltas en tu cabeza o darás espacio en tu cabeza para estos pensamientos perversos? ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti estos pensamientos de iniquidad? ¿Hasta cuándo vas a permitir que estos pensamientos te continúen dominando? ¿Hasta cuándo vas a permitir que estos pensamientos continúen corriendo por la libre en tu mente y en tu corazón? Y la implicación de Jeremías 4:14 es que mientras el pueblo de Israel ha abierto las puertas para que todos estos pensamientos perversos corran a la libre, ellos le han cerrado la puerta a Dios. Ellos le han cerrado la puerta a la intervención de Dios en la vida de ellos. Le han cerrado la puerta a las distintas expresiones de la gracia de Dios en la vida de ellos. Right? Y no le permiten entrar. Ese es el contraste que Isaías está haciendo. Así que Isaías, por medio de sus palabras, nos recuerda que ese corazón perverso precisa ser limpiado de toda suciedad. Por eso es que dice, lava tu corazón de maldad, lava tu corazón de perversidad. ¿Por qué dice eso? Pues porque el corazón precisa ser limpiado, ser lavado. Alabado Cristo. All right? Ya. Creo que es bueno hacer un recordatorio en este momento y es el siguiente. El corazón, otra vez, Jeremías proponía el corazón y como una casa hay un simbolismo entre ambas cosas, ¿verdad? El corazón, al igual que una casa, precisa ser lavado, no meramente barrido. Anoche estaban las hermanas Rosita y la hermana Elizabeth preparando los materiales para la actividad de este próximo sábado, que esperamos que estén presentes, porque la verdad del caso es que va a ser algo bien chévere, ¿ok? Y luego, pues me invitaron a mí a ver si yo quería cortar que ellos lo que estaban cortando. Y yo digo, cortar, no creo, ¿verdad? ¿Sabes? Willy estaba cortando y Willy estaba murmurando para adentro lo que hablaba el domingo, pero estaba ahí cortando, el hombre estaba cortando. Pero entonces pues yo dije, pero que miré así, yo, pues cortar yo no voy a cortar, ¿verdad? Pero entonces vi que pues había un montón de cosas que yo podía, basura, ¿verdad? Que yo podía recoger y pues eso lo puedo hacer yo, ¿verdad? Y busqué una cuestión esa, recogedor, y empecé a limpiar, ¿verdad? Y después que recogí toda la basura grande, pues busqué mi escoba con el recogedor y pues empecé a barrer en los sitios donde yo veía que posiblemente había basura, ¿right? Pues entonces, lo que quiero decir en este momento es que el corazón nuestro precisa ser lavado completamente. No meramente barrido en ciertos lugares donde tú y yo podemos identificar que hay basura que hay que recoger. No necesita eso. Necesita ser lavado totalmente. Right? Escriba esto en sus notas, por favor. La casa que nuestro corazón ilustra precisa ser lavada de toda suciedad y la contaminación que se ha acumulado a lo largo de nuestra existencia. A través de nuestra existencia se ha acumulado mucha basura. Dígame si o no es cierto, ya mismo terminamos en los blancos, ¿verdad? Que aún en el día de hoy, en determinados momentos, imágenes vienen a su mente de tiempos cuando usted no era creyente, ¿sí o no? Ideas, formas de pensar, formas de resolver problemas,
formas de reaccionar, todo ese sinnúmero de... Eso es el sucio acumulado durante mucho tiempo, ¿verdad? ¿Okay? La casa que nuestro corazón ilustra precisa ser lavada de toda suciedad y la contaminación que se ha acumulado a lo largo de nuestra existencia. La tendencia a solo barrerla y adornarla es un sustituto engañoso e inefectivo. Someto a su consideración que la mayor parte de nosotros, eso es precisamente lo que hemos estado haciendo sin querer queriendo desde el momento en que Dios quiso darnos a nosotros el regalo del nuevo nacimiento. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Mateo capítulo 12, versículos 43 y 44, me parece que está en las notas suyas, ¿sí o no? Sí, all right, ok. Ese es un pasaje que estuvimos nosotros visitando hace unas semanas atrás, ¿verdad? ¿Sabes? Muchísimas veces, ¿verdad? Y gracias, familia. ¿Cómo están? Dios los bendiga. Good to see you, okay? Mateo 12, 43 y 44. Estuvimos varias semanas hablando sobre esta porción bíblica y sabemos que el énfasis mayor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en su contexto original era la dificultad que tenían los fariseos o la institución religiosa de aquel entonces, que buscaba ser aceptado por Dios por medio de su religiosidad externa. Right? Y Cristo pues identifica, ¿verdad?, el problema de ellos en el corazón de ellos, ¿verdad? Así que leemos entonces en Mateo 12, 43 y 44, leemos esto tomando en consideración lo que acabamos de decir, que hay una tendencia a solo barrerla y adornarla. ¿Qué es lo que la tendencia a barrer y adornar? ¿Cuál es la casa? La casa es simbolismo de ¿qué? ¿De nuestro qué? De nuestro corazón. Manténgase sintonizado en eso, ¿verdad? Y intentar, la casa tiene que ser lavada totalmente. Right? No barrida en unos lugares particulares y adornada por aquí y por allá. No, eso es un sustituto engañoso, ¿verdad? Y sumamente inefectivo, y yo añadiría también muy peligroso. Así que Mateo 12, 43 y 44 dice lo siguiente: cuando el espíritu impuro sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo que no haya. Entonces dice el espíritu: volveré a mi casa. Y la casa es símbolo de ¿qué? Corazón, ¿okay? De donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, la halla barrida y la halla adornada. All right? Ok. Now, nuevamente, el contexto original del pasaje pues sugiere que es una interacción de Cristo, una referencia a la situación, al corazón de la institución religiosa, de los fariseos, los escribas, los saduceos, todo ese montón de gente que estaban muy envueltos en toda clase de actividad religiosa y obras. Pero, y en eso consiste el estar desocupada, barrida y adornada, esa actividad religiosa, pero sin que hubiese lo que Cristo estimó que era necesario para poder realizar, para alcanzar lo que ellos buscaban a través del desocupar, barrer y limpiar y todo ese sinnúmero de cosas, que es la aceptación, que es la salvación, ¿verdad? Que es la relación con Dios, ¿verdad? No podían realizarlo, ¿verdad? Porque ellos estaban haciéndolo en la forma incorrecta. Ellos necesitaban un nacimiento espiritual. Uno de esos que estaba envuelto en esas prácticas era un hombre conocido como Nicodemo. Nicodemo era de uno de esos hombres que tenían la tendencia, a pesar de todo el conocimiento bíblico que el hombre tenía, que era maestro de Israel, a solo barrer y adornar su corazón, adornarlo con toda la religiosidad, con toda la pomposidad y con todo ese número de cosas que se realizaban, ¿verdad? Experimentando el engaño inefectivo que mencionamos. Si usted se acuerda, en Juan capítulo 3, versículos del 1 al 8, no lo busque, simplemente escuche, por favor. Porque usted sabe esto de memoria, ¿verdad?
Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y le respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Cristo le respondió: de cierto te digo. Escuche ahora que esto es lo que es importante, por favor. Este es el lavamiento. La casa no necesita ser barrida o adornada. La casa necesita ser lavada. Totalmente. Todos los recovecos, todos los rincones necesitan ser lavados. Lavados con un agua particular, con un detergente particular. Respondió Jesús, le digo: de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu, ahí está la limpieza, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es. Lo que nace de padres humanos es humano. Eso es, lo que nace de la carne, carne es. El que nace de padres humanos es humano, right? Y lo que nace del Espíritu, espíritu es. Espíritu está con letra mayúscula, está hablando del Espíritu Santo de Dios. No te maravilles que te diga que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere, oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Eso es para los que quieren explicar en sus propias palabras el milagro de la salvación, el milagro del nuevo nacimiento. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Cristo lo que está haciendo es recordándole a Nicodemo algo que Nicodemo tiene que haber enseñado en infinidad de ocasiones, pero que no había entendido. Le mencionamos la vez pasada también Ezequiel 36, 24 y 27. Proféticamente, hablando precisamente de su nuevo nacimiento, Ezequiel dice, o mejor, Dios a través de Ezequiel: yo os sacaré de estas naciones y países, os reuniré y os haré volver a vuestra tierra, os lavaré con agua pura, ahí está, os limpiaré de todas vuestras impurezas, os purificaré del contacto con vuestros ídolos y pondré en vosotros, ¿qué? Un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y quitaré de vosotros el corazón duro como la piedra y os pondré un corazón dócil, sensible para con Dios, y pondré en vosotros mi espíritu, Dios hablando, Espíritu Santo de Dios, y haré, gloria a Cristo, que cumpláis mis leyes y mis decretos. Yo no me canso de leer eso. Yo lo puedo leer todos los días que nos reunamos, a la hora que sea. Es que ese es el Evangelio, familia. Eso es lo que ha sucedido con todo verdadero cristiano. Right? Ese es el recurso súper extraordinario que Dios nos ha dado, que nosotros estamos desperdiciando. Por eso esta sesión se llama el desperdicio de mis pensamientos. Mi mente ahora es una mente santificada, es una mente santa. Tenemos la mente de Dios. Entonces yo lo que hago es ese recurso tan extraordinario es malgastándolo, despilfarrándolo. Y hemos pasado años ahí. Y mucho de lo que acontece en nuestra vida, que es contrario a lo que Dios en su palabra dice que debería ser, se desprende de esa realidad, porque no hemos concedido la importancia que el mandato de Proverbios capítulo 4, versículo 23, sobre toda cosa que cuides, cuida tu corazón, porque de él emana la vida. Eso pues nos entró por un oído y nos salió por el otro. Y a través de la historia podemos escuchar la voz del Dios Todopoderoso, que por medio de Jeremías le dijo al pueblo de Israel, en ese momento histórico de la historia de la redención, perdonando la redundancia, escuchamos la voz de Dios preguntándonos lo mismo: ¿hasta cuándo? Yo quisiera decirle que en el momento en que uno empieza a hacerse estas preguntas, que la cosa con nosotros empieza a cambiar.
No puedo decirle eso porque no es de esa forma. Pero sí sé que el que comenzó la obra en nosotros la va a perfeccionar. ¿Right? Sí sé que Dios pone en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Eso sí sé. Hay descanso tranquilo. ¿Right? Lo que sí puedo decirle es que desde el momento en que empiezo a tomar estas cosas en serio, la batalla se ha incrementado. Probablemente como nunca antes se me había presentado en mi vida. Así de serio. Pero como dijimos el domingo, yo sé en quién he creído. Yo sé que lo que Él comenzó en la vida mía, lo va a terminar. Y en el día de ayer se me volvió a recordar de tres fuentes distintas, ¿no? Que la victoria está ganada ya. ¿Sí? Y que la dificultad que tengo mayor es que se me olvida, cuando se trata de lidiar con mis pensamientos, empezar por donde tengo que empezar, que es quién yo soy en Cristo. Ahí está la cosa. Tres fuentes distintas. Uno que murió hace, 400 años. Uno que murió en el 1961. Y uno que todavía está vivo, que vive en Houston, pastor amigo mío. Los tres en distintas formas me comunicaron la misma cosa. A través de la palabra. La forma de lidiar correctamente, efectivamente, para poder hacer lo que se nos llama hacer, ¿verdad? El guardar el corazón, cuida tu corazón por encima de todas las cosas. Esa función, esa acción no comienza con mi santificación y lo que yo hago, comienza en mi mente donde yo estoy parado, qué fue lo que pasó conmigo, cómo vine a tener aquí donde estoy. De ahí entonces es que voy a establecer la plataforma que me va a poder permitir a mí poder lidiar correctamente con algo que Dios ya me ha dicho, me ha garantizado que Él me va a ayudar a lidiar con eso. Amén. Pero eso me estoy adelantando un poco, ¿verdad? Pues porque estamos todavía en la introducción. ¿Okay? Now, estos pensamientos vanos y turbulentos que nosotros hemos invitado precisan ser desalojados. Evicted. ¿Cómo se dice evicted en español? Desalojado. Desahucio, desahuciado. ¿Sí? Esos pensamientos que nosotros tenemos, esos invitados vanos, ¿verdad? Impuros, no afines con la voluntad de Dios, y que crean turbulencia en nosotros. ¿Cuántos entienden eso, verdad? ¿Saben cómo es? ¿Sabes? Escuchas algo, alguien te dice algo, págate, y ahí se activa esa cuestión y empieza la cuestión en el estómago, la cuestión que le da uno en el estómago, y la agitación, la respiración y la mente. Cuando tú vienes a verte, tienes la presión un poquito alta y estás ahí pensando, y va a pasar esto. 2 minutos antes estabas como si tal cosa. ¿Right? Ahora recibiste, hablaste con alguien y te dijo, no, porque yo creo que, yo no sé, ahí entonces. ¿Right? ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? ¿Ya? Esa es la vida nuestra, familia. Si estos pensamientos vanos y turbulentos precisan ser desalojados de nuestro corazón y de nuestra mente paulatinamente, poco a poco. Eso es un disparate lo que acabo de decir. No, eso no es lo que Jeremías está diciendo, ¿verdad? Como ya hemos dicho varias veces, la expresión ¿hasta cuándo? Claramente indica que
esos pensamientos han estado ahí por demasiado tiempo. Hacía tiempo que debían haber salido de ahí. Hacía tiempo que en mi forma de pensar, de estar anidando, de estar haciendo espacio, de tener esta conversación con esos pensamientos, ¿verdad? Dándole acceso a los distintos aspectos de la vida. Hacía tiempo que eso tenía que haberse acabado. Así que estos pensamientos precisan ser desalojados de nuestra mente, de nuestro corazón, sin ningún aviso, porque han permanecido dentro de nosotros por demasiado tiempo. Y otra vez, esa es la razón de la frase que Jeremías utiliza para comenzar su pregunta. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a seguir permitiendo que estos pensamientos controlen la vida tuya, dominen tu vida? Escriba esto en sus notas, por favor. En el milagro de la conversión, la casa del alma es la mente, por favor. No es demolida. Pero los invitados, que son los pensamientos vanos que estamos mencionando en este momento, son expulsados. En el momento de la conversión, la casa del alma, mi mente no es demolida, no, está ahí todavía, y estará hasta que el Señor me lleve con él. Pero los invitados que estaban allá adentro en ese momento, esos pensamientos vanos, no gratos a Dios, son expulsados. Aunque no podemos mantenerlos afuera, y añado yo, porque siempre podrán entrar mientras estemos en esta morada de barro. Aunque no podamos mantenerlos afuera, no debemos permitir que se alojen en nuestro interior nuevamente. Ahí está la cosa para nosotros. Estuvieron adentro en el momento en que tuvimos el nuevo nacimiento, fueron expulsados. No puedo mantenerlos afuera, ¿verdad? Pero no debo permitir que se alojen en mi interior nuevamente. ¿Cómo puedo hacer eso? Eso es lo que estamos tratando de ver, que dice la Escritura sobre el particular, pero tenemos un ejemplo claro. En 2 Corintios 10, 4 y 5, vamos a leerlo brevemente. En las próximas semanas vamos a regresar a este pasaje y vamos a verlo más detenidamente. Hablando nuevamente de estas batallas de la mente que el ser cristiano tiene, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, provee la siguiente información. Dice, porque las almas de nuestra milicia, la milicia que está hablando es la guerra espiritual en la cual nosotros estamos envueltos, ¿ok? No son carnales, quiere decir que no son de origen humano. Nosotros no peleamos la batalla esta espiritual con elementos humanos, con estrategias humanas, sino que son las almas de nuestra milicia, ¿verdad?, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y en esa gestión, el alma ideal por encima de todos es la espada de la palabra de Dios, la espada del Espíritu. Y lo hace derribando argumentos, derribando pensamientos, derribando ideas, especulaciones, razonamientos, toda altivez, en esencia es orgullo, que se levanta contra el conocimiento de Dios, de lo que Dios ya ha provisto, de quién es Dios y todo lo que tiene que ver con Dios y la revelación de Dios, incluyendo la revelación escrita de Dios. Y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Y cuando dice llevando cautivo a todo pensamiento, se refiere nuevamente a esa destrucción de las fortalezas, que en esencia se refiere a las fortalezas de la sabiduría humana que se ha ido almacenando en mi mente a través de mi jornada por este planeta Tierra. En otras palabras, Pablo está diciendo que todo pensamiento humano, su origen sea interno, que venga de adentro de mí, o su origen sea externo, que sea algo que yo esté escuchando, que sea algo que yo esté viendo, ¿verdad? Todo pensamiento humano, Pablo dice que lo sometemos a Cristo
para que le obedezca, para que Cristo determine si es aceptable o no es aceptable. That's how we deal with that. Por eso es que Dios nos dio esta revelación escrita que nosotros tenemos en la palabra de Dios. Por eso es que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Por ejemplo, a ver si puedo explicarme con claridad aquí. Si en algún momento del día, sea mañana o tarde, pasa algo en la vida mía, tengo algún incidente con cualquier otro ser humano y en mi mente entran pensamientos de ira, pensamientos de venganza, la Escritura me dice que esos pensamientos precisan ser echados afuera de mi mente 3 días después. ¿Cuándo? Por lo menos dice antes de irme a dormir. Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27. Airaos, pero no pequéis. Obviamente, si nos airamos, no es porque algo agradable a nosotros ha acontecido, ¿no? Es que porque algo o alguien nos ha sacado por el techo. ¿Cierto? Ha bregado con los controles nuestros. Ha tocado el botón que la persona sabe que si lo toca, ahí pues ya se me va a olvidar que soy, ¿quién soy en Cristo? Amén. Airaos, pero no pequéis. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Eso es lo que nosotros quisiéramos, que en el momento en que estamos echando espuma por la boca, viniera a nuestra mente que nosotros pudiéramos hacer. ¿Amén? ¿O no? ¿O soy yo el único que desearía eso? Si somos en Cristo, eso es lo que desearíamos, ¿verdad? Que fuera de esa forma. Porque nos preocupamos, ¿verdad? Y luego añade Pablo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hay veces que nos indignamos justamente, ¿verdad? Pero aún la indignación justa no debe prolongarse porque puede convertirse en algo que no es agradable a Dios, que se llama rencor, resentimiento o amargura. Por eso es que dice así. Otra vez, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y después añade, versículo 27, ni deis lugar al diablo. ¿Cuál es el punto? Escuche ahora. Preciso asegurarme que no dejo que se ponga el sol sobre mi enojo, porque si lo hago, está ahí en el pasaje. Puedo, para ponerlo en el contexto del estudio que tenemos, si yo hago eso, si yo permito nuevamente que se ponga el sol sobre mi enojo, ¿y dónde se va a poner el sol sobre mi enojo? ¿En qué área de mi vida? ¿En qué aspecto de mi vida? ¿Dónde? En mi corazón, en mi mente, porque ahí es donde yo voy a estar, lo que me dijo, y cómo me trató, y que, todo ese sinnúmero de cosas, ¿verdad? Si yo dejo que se ponga el sol sobre mi enojo, si dejo que eso suceda y no le pongo un pare, lo que el pasaje me dice es que puedo albergar, ¿se acuerda? Darle espacio, recibir entrada a la casa de mi corazón, a un invitado que se va a ubicar ahí, junto con los pensamientos de ira y rabia que ya yo tengo. Es lo que dice. No sé, ya los pensamientos de ira y rabia están ahí. ¿Sí o no? Es lo que dice el pasaje. Airaos, ya están ahí. Pero no peques. Una de las formas de hacerlo es no permitas que se ponga el sol sobre tu enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Ok? Si yo no dejo que se ponga el sol sobre mi enojo, permito que suceda, estoy albergando, existe la posibilidad que albergue un invitado, yo lo acabo de decir, peor todavía, que se va a juntar con los pensamientos rabiosos que ya
están en mi mente, y a eso es que se refiere la frase, ni deis lugar al diablo. Podemos añadir también que si usted y yo, como decían en mi pueblo, nos hacemos el chivo loco, palabras eléctricas, oído desconectado, no me importa lo que digan, ¿verdad? ¿Sabes? ¿No? Y si usted y yo ignoramos el mandato, es sumamente posible que al momento en que usted y yo le damos lugar al diablo, traiga consigo otros invitados, que es entonces lo que vemos en Mateo capítulo 12, versículo 45, donde dice: entonces va y reúne otros 7 espíritus peores que él, y todos juntos se meten a vivir en aquel hombre, en el corazón nuevamente del hombre, porque no solamente va a traer los pensamientos rabiosos, va a traer toda clase de maquinaciones, toda clase de artimañas, la forma en que nos vamos a desquitar, la forma en que vamos a arreglar, la forma en que vamos a fastidiar, la forma en que, y las formas que va a traer no son formas que van a ser cónsonos con la voluntad de Dios. Alguien que yo respeto mucho sobre este particular dice lo siguiente: si los pensamientos impuros quieren irse contigo a la cama, no se lo permitas. Eso es. ¿Cómo es la forma entonces que nosotros no le permitimos a los pensamientos impuros que se vayan con nosotros a la cama? ¿Qué podemos hacer? En términos prácticos, humanamente hablando. Levante la mano. Dime, sí, Teo. Confesarlos en oración al Señor, ahí ese es el punto de partida, ¿verdad? Pero alguna otra cosa práctica que podemos hacer. Sí. Renovando nuestra mente por medio de la lectura. Exactamente, ahí digo, sí. En vez de dormirte como hacemos algunos de nosotros viendo algún partido de basquetbol o de béisbol o viendo los noticieros o lo que sea, duérmete leyendo la palabra de Dios. Definitivamente, pues, eso va a ser muy, pero que muy, muy efectivo. ¿Ok? Now, déjeme hablar un poquito acerca del asunto de los pensamientos. ¿Qué son pensamientos para efectos de nuestro estudio? Bíblicamente hablando, cuando hablamos de pensamientos, estamos hablando de todos los actos internos de la mente del hombre, sea cual sea la condición, sean puros o sean impuros. ¿Right? Son los actos internos en la mente del hombre. Eso incluye todos los razonamientos, todas las consultas, todos los propósitos, todas las resoluciones, intenciones, objetivos, todos los deseos, todas las preocupaciones en la mente del ser humano. All right? Now, hay unos pasajes bíblicos por aquí, ¿verdad?, que yo quisiera que pudiéramos leer, ¿verdad? Que, pues, la palabra pensamientos está presente en ellos. Salmo 100, la página 3 de ustedes, en las notas. Página 3, ¿cierto? Sí, ok. Salmo 139, 23 y 24. Miren lo que dice. Examíname, Dios, y conoce mi qué. Pruébame y conoce mis qué. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Sobre toda cosa que cuides, cuida tu corazón porque de él emana la vida. Aquí tiene unas formas bíblicas que eventualmente vamos a estar visitando específicamente, pero aquí simplemente así para identificarlas, ¿verdad? Isaías 55:8 nos dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. Y Dios tiene pensamientos, nosotros tenemos pensamientos, pero los pensamientos nuestros son distintos a los pensamientos de Dios. ¿Right? Eso está fácil de pensar, de deducir. Filipenses 4:8, muy importante lo que dice. Por lo demás, hermanos, no se preocupen por nada, oren por todo, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a cuidar para proteger sus corazones. Por lo demás, por lo que falta, si hay algo más, es suficiente que la paz de Dios guarde como un centinela en mi corazón, mi mente, by the way. Right? Okay. Pero si hay algo más que hacer, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, piensen en eso. Todo lo honesto, piensen en eso. Todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad, pensamientos.
Salmo 139, versículos 1 y 2, excelente por demás lo que aquí dice. Fuente de aliento, fuente de consuelo, fuente de esperanza. Tener un pasaje como este presente en nuestra mente de forma consistente. A la luz de cualquier adversidad que pueda venir, esto ayuda a uno a estar firme, ¿verdad? O sea, uno va a tropezar un poquito, pero no se va a caer, no se va a arrastrar, porque un pasaje como este te mantiene, pero que bien firme. Salmo 139, versículos 1 y 2. Tú, Jehová, me has examinado y me has conocido. Tú has conocido mi sentarme y levantarme. Has extendido desde lejos mis pensamientos y continuamos por ahí para abajo. Tú todo lo conoces. No hay nada que está oculto de ti. Y pues continúa el salmista David pues proclamando la omnisciencia de Dios, no solamente su omnipresencia, sino también su omnisciencia. Y el hecho de que Dios es omnisciente es una fuente debe ser una fuente de consuelo para todo verdadero creyente. Debemos aspirar a eso. Si no lo ves, Señor, yo quiero que sea fuente de consuelo para mí, fuente de esperanza. El hecho de que tú eres omnisciente, no hay nada que esté oculto de ti. Alabado sea el nombre de Cristo. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice, nos recuerda que la palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne lo que los pensamientos y las intenciones del corazón. Muy importante el hecho que hay una diferencia entre una cosa y la otra. Significativo para nuestro estudio también. Isaías 55, versículo 7 dice, deja el impío su camino y el hombre inicuo, pecador, sus pensamientos, su forma de pensar. Y arrepiéntase y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y Romanos capítulo 8, 5, que nos recuerda que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, con letra mayúscula, ¿no? ¿Right? Los que han nacido espiritualmente, los que han recibido un trasplante de corazón, se ha removido el viejo y se ha puesto uno nuevo que es espiritual, piensan en las cosas del Espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. Por otro lado, podemos añadir también que cuando hablamos de pensamiento, también nos referimos a toda acción interna en la mente del hombre en contraste con palabras, en contraste con obras externas. Pensamiento es todo lo que opera internamente en el ser humano, la mente del hombre, contrastado con palabras, que es externo, contrastado con obras, acciones, que también es externo. Escriba esto en sus notas, por favor. Aquello que se mueve dentro de la mente del hombre se llama pensamiento. Y todo lo que se manifiesta afuera del hombre en acciones se llama obras. ¿Okay? Ese es un fundamento que también pues, va a dar forma a lo que vamos a estar considerando. En Isaías 66, 18, las acciones se dividen en dos grupos. Dice, las acciones del hombre, ¿verdad? Del ser humano, lo que usted y yo hacemos. ¿Right? Dice, porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Quiere decir que son dos cosas distintas. ¿Todo el mundo estamos claros? Estoy en la página 3, si no me equivoco, al final, abajo, debía haber dicho. Yo conozco sus obras y sus pensamientos, y tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, vendrán y verán mi gloria. El punto aquí nuevamente, que Isaías divide las acciones del hombre en dos grupos. Y si usted va a Génesis capítulo 6, versículo 5, verá que el pasaje nos habla de todo designio de los pensamientos, refiriéndose a esas cosas que la mente elabora, ¿verdad?, dentro de sí misma. Cosas como los propósitos son designios, deseos son designios, inquietudes, designios, inclinaciones, designios. Y que en este caso continuamente son perversos. Génesis capítulo 6, versículo 5 dice, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo mal, que siempre estaba pensando en hacer lo malo
Y en el hebreo quiere decir, no solamente pensaban en hacer lo malo, sino solamente en lo malo. En lo único que pensaban era en hacer lo malo. De esa forma describe al hombre. Ahora, simplemente para efecto de nuestro estudio, recordar, por ejemplo, recordar a una persona quiere decir pensar acerca de esa persona. ¿Sí o no? Right? Proponernos una cosa, proponernos hacer una cosa, en esencia, es pensar hacer ¿qué? Hacer esa cosa. ¿Quién dijo eso? Eso mismo, sí, exactamente, sí. Proponerme hacer algo, en esencia, es pensar que voy a hacer eso. Preocuparme por algo, por algún negocio, es pensar en eso mismo. Que escriba esto en sus notas, por favor. Ciertamente, todas nuestras inclinaciones, todas nuestras preferencias, deseos y propósitos son estimulados, son alimentados por nuestros pensamientos. Todo lo que yo prefiero ha sido estimulado por mis pensamientos, alimentado por mis pensamientos, por lo que yo deseo, lo que yo me propongo hacer, las inclinaciones que yo pueda tener. El punto es que nunca tendremos un pensamiento que no estimule o alimente alguna emoción. Si yo tengo temor es porque he tenido pensamientos que han alimentado ese temor. Si tengo gozo es porque he tenido pensamientos que alimentan ese gozo. Si estoy preocupado es porque he tenido pensamientos como me pasó anoche, así, prácale, en cuestión de segundos, de una tranquilidad y de momento escucho algo y inmediatamente. Pensamiento provoca dentro de mí inmediatamente una sensación, una emoción de preocupación, un sentimiento de preocupación. ¿Ok? Si estoy triste es porque he permitido que pensamientos entren precisamente que estimulan esa tristeza en mí. ¿Okay? Lo que hemos estado haciendo y vamos a continuar haciendo por lo menos hasta la próxima sección, que va a ser bien corta también, porque hay otras secciones adelante que van a ser un poquito más extensas. Nos vamos a enfocar en los procesos de meditación y sobre todo en la capacidad que usted y yo tenemos con este recurso extraordinario que Dios nos ha dado, que es la capacidad de pensar, ¿verdad? De estos pensamientos, esta mente, ¿verdad? Vamos a enfocarnos en la capacidad que tenemos para considerar las cosas, para reflexionar en todos estos estímulos, ¿verdad?, que recibimos, sean pensamientos, en la mayor parte de las veces. Puesto de otra forma, en esta parte de nuestro estudio vamos a darle prioridad a lo que vamos a llamar pensamientos especulativos básicos. Perdónenme, pero no pude encontrar una palabra que lo fuera más simple que lo que acabo de decir. Pensamientos especulativos básicos, que eventualmente esos pensamientos de especulación, la especulación es que tú empiezas a indagar, ¿verdad? Empiezas a considerar, piensas a reflexionar, piensas a llegar a conclusiones, empiezas a atar cabos, ¿verdad? Esos son pensamientos especulativos. Me llegó una carta, ¿right?, de tal lugar. Ejemplo, la mayor parte de nosotros en determinado momento hemos recibido la carta del banco donde me están por foreclosure en la casa y me van a quitar la casa. Y esa gente, pues, si tú no dejas de hacer un pago, 2 pagos, y de momento pues te llega de un abogado y ya está. Uno está asustado, ¿verdad? Y pues en ese momento un incidente como ese puede provocar nuevamente lo que estamos hablando aquí, estos pensamientos especulativos. ¿Y qué va a pasar? Y uno empieza a llegar a conclusiones, y para dónde me voy a mudar, y a quién voy a llamar, y voy a sacar los chavitos que tengo aquí, y voy a llamar a mi hermano José Oliveira, que él es abogado, y él me puede ayudar, y entonces... José Oliveira es hermano de Ramón, que está aquí con nosotros. Anyway. Vamos a dar prioridad a esos pensamientos especulativos, porque ahí es donde nosotros esa es la pata de la cual nosotros cogíamos en la inmensa mayoría de las veces, ¿verdad?
Y son esos pensamientos especulativos los que dan a luz nuestro razonamiento. Son los que dan a luz las conclusiones a las cuales ustedes llegamos, que eventualmente se expresan en decisiones que tomamos. Gloria a Dios. En las notas suyas escribí algo acerca de estos pensamientos especulativos. Mi esperanza es que en vez de confundir, aclare, pero no siempre me sale el tiro por donde debe salir. Vamos a ver cómo pasa aquí. Pensamiento especulativo, ¿qué sería para nosotros en nuestro estudio? Se refiere a los pensamientos que surgen de las fantasías y las meditaciones que la imaginación elabora acerca de alguna cosa en particular. No es muy complicado, ¿verdad? ¿Cuántos son buenos fantaseando? Ay. La Biblia habla de la meditación positivamente para efectos de la cultura de nuestra iglesia, que es una meditación negativa. Empieza con P. Pereo. Preocupación, exactamente. Right? Okay. O sea, un pensamiento especulativo se refiere a los pensamientos que surgen de nuestras fantasías, de las meditaciones negativas que nosotros tenemos, que la imaginación, acuérdense, esto que está aquí, o sea, Señor, ayúdame a mí para poder expresarlo con simpleza, que todo el mundo lo pueda entender, y ayuda a mis hermanos para que puedan utilizar ese recurso tan extraordinario que tú le has dado a ellos también, ahora santificado, que se llama mente. ¿Tú sabes la capacidad que nosotros tenemos para fantasear? Si alguna vez, si nunca se ha detenido a considerar, ¿verdad?, las implicaciones, las ramificaciones que todo eso tiene, pero no me acuerdo exactamente cuál es la analogía que se hace en el presente con relación a la mente humana. Yo sé que una vez escuché que tú podías poner, yo no sé, que todas las computadoras del mundo, juntarlas, no sé cuándo fue que lo escuché, que no podían ni aproximarse a la capacidad que el cerebro nuestro tiene. Quizás estoy exagerando, pero algo así, ¿no? Y ese cerebro, esa capacidad para pensar, de eso es que estamos hablando, familia. Ese regalo de Dios para nosotros. Eso está incluido en el alma que Dios nos dio a nosotros. Eso está incluido en el hecho de que somos creados a la imagen de Dios. El problema es que estos recursos extraños que Dios nos ha dado, nosotros los utilizamos incorrectamente. Y era aceptable cuando nosotros teníamos el corazón de piedra, pero ahora que supuestamente hemos nacido de nuevo, pues no es aceptable. Something is happening. Muchas veces sucede que nosotros no conocemos lo que la palabra dice. Y pues continuamos utilizando incorrectamente nuestros pensamientos. Por eso Dios nos da su revelación escrita en su santa palabra, familia. Right? Por eso somos llamados a estudiarla. Por eso como iglesia somos llamados a determinarnos de que la palabra de Dios va a ser la corte final de arbitraje en todos los asuntos de mi vida. Eso es una frase, una expresión que nosotros usamos mucho aquí en esta iglesia. Right? Y lo que quiere decir es que todos estos pensamientos que entran por mi mente los voy a filtrar a través de lo que dice la palabra. Entonces, pues cuando eso acontece, pues el uso que le voy a dar a este recurso que Dios me ha dado va a ser un recurso muy distinto, va a ser positivo, va a ser una utilización que no va a ser un desperdicio.
no voy a continuar desperdiciando mis pensamientos. No voy a continuar pensando en esto. No, la Escritura me dice que no. La Escritura lo que me dice es esto y esto y esto otro. ¿Right? Pensamiento especulativo se refiere a los pensamientos que surgen de las fantasías y meditaciones que la imaginación elabora acerca de alguna cosa en particular, en las cuales nuestra mente se mantiene concentrada. La salud de alguien, los problemas familiares, la crisis financiera. Pues, toda clase de suposiciones. Pensamiento especulativo es una suposición. No supongo que esto es lo que va a pasar. Eso es un pensamiento especulativo. Conjeturas, eso es un pensamiento. Escriba esto por algún lado que vale la pena. Suposiciones, eso es pensamiento especulativo. Conjeturas, eso es pensamiento especulativo. Teorías, right? Como esto pasó en casa de fulano y fulano y fulano, pues esto es lo que va a pasar aquí. O como esto pasó en la vida mía de esta forma, esto es lo que va a suceder en esta otra persona. Cavilaciones. Y mi mamá utilizaba esa palabra mucho. No sé por qué, pero la utilizaba. Reflexiones, divagaciones, de divagar. ¿Sabe? Que la mente de uno se envuelve por ahí para abajo y cuando han pasado 4 horas y tú estás todavía pensando en lo mismo y así por el estilo. Now, esa es una definición que yo traté de put together, de juntar, ¿verdad? Para efectos de nuestro estudio. Pero, como decimos nosotros los boricuas, en arroz y habichuela, pensamientos especulativos. Es cuando nos envolvemos en pensamientos, o mejor dicho, cuando nos envolvemos en pensamientos especulativos, es cuando comenzamos a soñar despiertos. O como decían en mi país, cuando comenzamos a soñar con pajaritos preñados. Right? La frase aquella, muchos sueños son pesadillas. Right? ¿Se acuerda de eso, verdad? Cuando pensamos en volvernos a soñar despiertos, y muchas veces nuestros sueños despiertos, normalmente pensamos de soñar despierto es un sueño positivo, pero muchos de nosotros tenemos, preste atención que es importante, muchos de nosotros tenemos la capacidad de tener pesadillas despiertos, porque el sueño, la imaginación, el fantaseo tiene un fin horrible, desastroso. Y muchos de nosotros hemos sufrido y hemos derramado lágrimas y hemos tenido agonía en nuestros corazones por cosas que nunca sucedieron. Ay, Señor. Lo que acabo de decir en caso de que alguien esté mirando desde Aguadilla o desde Hormiguero o desde Mayagüez, de la gente que me conoce en el pasado, lo que acabo de decir en este momento, ¿sabes? Con ese tono así, cosas que nunca pasaron, ¿verdad? Era un amigo que yo tenía, el compadre mío, el padrino de Marcel, y yo fui padrino de suyo, Juan Luciano Malavé, que le decían Tito Mani. Estuvimos juntos de chamaquitos, jugamos béisbol y era muy sabio, muy sabio, muy sabio. Y me enseñó mucho, me enseñó a pensar, me enseñó a razonar, ¿no? ¿Sabes? Usar la cabeza esa, oye, bastante grande que la tiene. Señor, aleluya, ok. Now, otra vez, ya se acabó el tiempo, me imagino, ¿verdad? ¿Sí o no? Son las 9 de la noche. ¿Qué hora es? Ay, Señor, hoy Pastor Marcel me va a matar. Pues déjame terminar de decirle esto. Cuando nos envolvemos en pensamientos especulativos y cuando comenzamos a soñar despiertos, sean sueños agradables o pesadillas, por medio de estas conversaciones intensas de la mente, cuando hacemos conjeturas y cavilamos acerca de posibles razones o consecuencias, estamos entonces entrando en las conversaciones de la mente, que es lo próximo que usted tiene ahí, no lo escriba,
y eso pues termina, lo bregamos la próxima vez. Te pido 1000 excusas por haberme ido por encima del tiempo que me fui. Levante la mano, sí. ¿La qué? La página 2. Ok, pues entonces, pues, gracias por señalármelo. Ven, enséñamelo ahora cuando termine, ¿ok? Para apuntarlo y lo bregamos la otra vez. Ok, familia. God is good. All the time. Ok. Los que están aquí al frente, miren un poquito para atrás, por favor. Mire para atrás. Right? Ok. ¿Se da cuenta entonces por qué la cuestión de poner los papelitos y eso? Porque mientras estuvimos aquí hablando, otras personas que por las razones que fueran no pudieron llegar a la hora que nosotros, por la misericordia de Dios, pudimos llegar. Amén. Así que gracias un montón por su cooperación. Este sábado, por favor, las hermanas, no se olvide que se ha trabajado bien fuerte para preparar las cosas que se han preparado, ¿verdad? ¿Sabe? Las hermanas, hermana Rosita, la hermana Coral, la hermana María, han estado preparando esos materiales, embolsándolos, poniendo todo listo para que cuando ustedes vengan, pues puedan utilizar su tiempo y pues tener esta experiencia. Yo estoy seguro que lo que van a hacer le va a gustar y lo más probable es que usted va a querer compartirlo con algunos familiares, con sus hijas, sus hijos y otras personas también. ¿Ok? Así que God is good. All the time. Vamos a orar. Padre, en nombre de Jesús, gracias te damos por el tiempo que nos diste, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por la actitud de mis hermanos y mis hermanas de dejarse, pues, pastorear, aún con mi incompetencia, lo inadecuado que soy, Señor. Gracias, Señor, por crear en mí el deseo de ser amable, de ser, Padre, no ser brusco, ni ser mandón, Señor, y hacer lo que entendemos que sea necesario para que las cosas tuyas sean hechas en orden y que te den a ti la gloria que tú te mereces, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por haber comenzado esta obra en nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos regalaste ahora este recurso extraordinario que es nuestra mente. Te rogamos que continúes ayudándonos a limpiarlo, Señor, y a poder utilizarlo correctamente en el tiempo que nos quede en este lado de la eternidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén.